Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que todos ustedes estén muy bien. Mi nombre es Martín Simonetta. Estamos hablando desde la Fundación Atlas. Y hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, actual, eh, que es justamente Afganistán. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los riesgos para la libertad? Vamos a hablar con Luis Franco, a quien estamos ahora incorporando a la charla y vamos a presentar. Es un tema sobre el que hablan todos los medios, pero tal vez no se aborda con la profundidad que es necesaria, ¿no? La cuestión de Afganistán. ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Martín? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Mientras vos acomodás la cámara, yo te voy presentando. Yo Les quisiera saber cómo comentaba las... estás en este momento. Disculpame, ¿cómo? ¿Me escuchás bien? No. Te escucho bien, sí. ¿Así? Y A te ver, veo dime bien si me también. escuchás mejor así. No, la cámara como estaba antes, ¿eh? Ok, Ahí, ok. así, perfecto. ¿Me estás escuchando bien? Perfecto en ambos casos, sí. Bueno, Sí, bárbaro, sí, 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 sí. bárbaro. Así que bueno, bienvenido Luis. Estaba comenzando a presentarte. Gracias por la posibilidad de conversar nuevamente con vos. Ahora sobre este tema tan actual, ¿no? Que comentaba que los medios tocan a veces sin la profundidad necesaria. Toman los medios como fotografías de un tema complejo, profundo, de larga data, de fuertes implicancias. Y te presento en primer lugar, Luis Franco es politólogo, es magíster en Economía y Ciencia Política, es investigador de Fundación Atlas, columnista de diversos medios, entre otros de Diario Perfil, es director de Aeromarket también, y nos va a hablar sobre qué es lo que sucede hoy en día en Afganistán, ¿no? Y qué riesgos hay para la libertad. Parece en algún sentido bastante evidente, pero hay toda una lectura más profunda que es interesante realizar y Luis nos va a aclarar todas las dudas que tenemos al respecto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andás, Martín? Quisiera abrir un poquito el plano de esta charla sobre, porque leí hace unos días algo de Ron Paul sobre felicitando el retiro de las tropas americanas de Afganistán y diciéndole a Biden que no tuviera ningún complejo en retirarse. Esto, en lo personal, soy un seguidor del sentido común que siempre expresa Rand Paul, en general los libertarios americanos, porque aplican el sentido común el objetivo de la libertad lo tienen muy claro. Pero yo acá quisiera pensar en si la libertad debe ser defendida. Y debe ser defendida a veces con esta peligrosa organización que es el aparato de los estados, ¿no? Que a veces se tornan muy complejos y máquinas que generan los propios conflictos en los que se involucran. Eso ha ocurrido muchas veces, pero también es cierto que a lo largo de la historia hemos visto con casos como la Unión Soviética o Hitler que hay enemigos a los cuales hay que enfrentar. No nos olvidemos que Popper titula una de sus obras La sociedad abierta y sus enemigos. Entonces, ¿qué hacer con esos enemigos? En principio, Estados Unidos es un país, una nación compleja a la cual hay que entender, sobre todo en sus orígenes, en su constitución. Y cuando digo constitución no me refiero al instrumento legal, que sí es muy importante, sino a la constitución de la sociedad americana. Teniendo en cuenta que la sociedad, que es una sociedad básicamente aislacionista, no le gusta verse involucrada en guerras. El ciudadano medio, todos nosotros o muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de educarnos o de estar un largo tiempo en los Estados Unidos y observar que el americano medio no le interesa demasiado involucrarse en los conflictos externos. Ellos se sienten Y esto que vos decís es muy claro en lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo. tal cual, Martín. Tuvo que haber un episodio como el de Pearl Harbor, que muchos dicen que de alguna manera Estados Unidos concentró allí una flota medio obsoleta
para que atraer un potencial ataque, es una de las teorías, digamos, para así poder asistir a Europa en la guerra, ¿no? En la guerra contra el eje. Ahora, más allá de estas teorías, que siempre hay para todos los gustos, sí es cierto que a Hitler había que frenarlo, como había que frenar a la Unión Soviética, y eso demanda de un aparato estatal y demanda de ejércitos. Ahora, vuelvo a la Constitución de los Estados Unidos como sociedad. Una de las discusiones, ahora sí, del instrumento constitucional de los Estados Unidos, cuando se estaba debatiendo formalmente cómo iba a organizarse la nación, tenía que ver con si Estados Unidos tenía o no tenía que tener ejércitos permanentes. Se consideraba al ejército un enorme peligro tenerlo dentro del continente. Y dadas las hipótesis de conflicto de Estados Unidos, se pensaba que no era necesario tener un ejército formal. Sí, en cambio, una marina, una armada, perdón, al estilo de los británicos, que mantuviera a los enemigos alejados de las costas americanas. Bueno, este aislacionismo al que hice referencia aún continúa en los Estados Unidos y a la gente no le gusta, el común de los americanos, estar involucrados en conflictos. No les gustó estar involucrados en Vietnam, no les gusta estar involucrados en Afganistán, no les interesa estar involucrados en Irak, pero los conflictos suceden, hay una situación geopolítica determinada y muchas veces Estados Unidos ha utilizado una contención del enemigo y guerras que no han tenido una dimensión tan importante desde el punto de vista del conflicto militar en sí, como la de Vietnam, por ejemplo, donde durante muchos años se contuvo al enemigo con distintas tácticas. No nos olvidemos que esa guerra se llamó, si sumamos a la guerra americana y a la guerra francesa, se llamó la guerra de los 10.000 días, ¿no? 10.000 días es una guerra muy prolongada que recibió la asistencia de Estados Unidos a lo largo de todo ese tiempo. Y si hoy uno ve en la serie más larga, en la proyección en el tiempo, ve que Vietnam fue una derrota o fue una conquista. Viendo el Vietnam de hoy, viendo la evolución del Vietnam, ¿fue una derrota o fue una conquista? Entonces, y son preguntas que uno se tiene que hacer. En cuanto a Afganistán, ese es el lugar donde Connolly, que fue un oficial de inteligencia inglés, y Kipling después en la literatura, denominó que ahí ocurría el gran juego, ¿no? El gran juego de Asia Central. Y es una posición estratégica. Si uno ve China, ve que hay un corredor hacia el petróleo de Medio Oriente muy claramente percibible. China, es decir, tanto Afganistán como Pakistán son ese corredor. Después del ataque a las Torres Gemelas, y más allá de entrar en el análisis de ese episodio, Estados Unidos emprendió una acción militar que yo podría decir que fue aferrar al enemigo fuera de los Estados Unidos y en el territorio de Medio Oriente. Yo creo que mientras estuvo aferrado el enemigo, no hubo atentados en los Estados Unidos y se atenuó mucho la proyección del terrorismo islámico y esto de islámico hago una separación, no estoy hablando del Islam, sino lo que todos conocemos como el terrorismo islámico con sus muchas variantes, se mantuvo ocupado y aferrado en combates en el territorio. Esto podría verse como una táctica de los Estados Unidos. Lo que es preocupante en este momento es la envergadura del desastre de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Yo no sé si responde a un repliegue de fuerzas en pos de un objetivo común. Una de las cosas que descubrieron en los Estados Unidos o que vio Estados Unidos es que involucrado en Medio Oriente no tenía una capacidad para sostener dos guerras simultáneamente. Es decir, si se le abría un conflicto en otra parte, no podía hacer frente a ese conflicto. Y fíjense que en la administración Trump, y por supuesto con estos muy malos modales diplomáticos de Donald Trump y todo lo que nosotros sabemos, Trump en Europa dijo que la OTAN tenía que asumir un nuevo rol.
en el mundo y que tenía que involucrarse más en los problemas del mundo y que Estados Unidos no era el único que iba a pagar para defender la libertad. Esto le cayó muy mal a Merkel, le cayó muy mal a Macron, le cayó muy mal a todo el mundo, Europa, pero en realidad respondía a una lógica que en algún momento le había planteado el propio Bush anteriormente, cuando era candidato a la presidencia antes del atentado a las Torres Gemelas, y él decía que Estados Unidos, en los debates presidenciales, eso está, tenía que retirarse de Europa, de Corea y de otros muchos lugares. Lo que vuelve a involucrar a Estados Unidos en el conflicto es el atentado de las Torres Gemelas y lo que se llamó posteriormente la guerra preventiva. No sé si me siguen, si voy muy rápido, vos me decís. No, no, está muy claro, está clarísimo y es realmente un escenario donde múltiples jugadores, muy dinámico, de un mundo que está cambiando, que hemos charlado en otra reunión, de un mundo supuestamente unipolar tras la caída del muro de Berlín, a un nuevo mundo donde hay nuevos jugadores que desafían, digamos, tienen poder relativo, tal vez sean subdesarrollados como China y como Rusia, pero tienen un poder como lo estuvieron mostrando desenfadadamente en el caso del COVID, ¿no? Que estamos, como países aún siendo subdesarrollados, tienen capacidad de tocarle la oreja a Estados Unidos, para decirlo en términos argentinos, y estamos realmente en un nuevo escenario multipolar, con nuevos jugadores, nuevos actores, nuevos conflictos, que hace una nueva tecnología también, que cambia completamente el juego de hace algunas décadas atrás, y en este contexto creo que tenemos que entender, y vos sos experto en esto, lo que sucede en Afganistán y los riesgos que hay, y te pregunto, ¿hay riesgos reales para la humanidad como globo? ¿Es un fenómeno localizado? ¿Se puede extender? ¿Hay otras cosas más peligrosas? ¿Cuál es tu visión al respecto? Vos ves la historia, Afganistán no es una guerra que se pueda ganar en términos militares, digamos. Son grupos tribales que han estado enfrentados a lo largo de siglos entre sí, que han tenido diversos conflictos con distintos pueblos que los quisieron conquistar. Hablamos recién, hubo una confrontación entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Los rusos buscaban las aguas cálidas del Índico, los británicos no querían poner en riesgo la India y mucho menos el acceso a China. Entonces hay un conflicto que se desarrolló que se llamó literariamente el Gran Juego, donde en realidad, si uno se pone a ver ese y otros conflictos, no hubo vencedores y vencidos desde el punto de vista de la derrota militar. Lo que hubo fueron operaciones constantes, y lo que hubo hasta ahora con los Estados Unidos, hay operaciones constantes. El riesgo que corre Afganistán es ser una base de terrorismo importante, como lo fue y promovió el terrorismo que atacó a las Torres Gemelas con Bin Laden y demás. Allí Estados Unidos desarrolló una estrategia proveyéndole armas durante muchos años, con una segunda parte de ese plan que era occidentalizar a los afganos con educación que nunca se llevó a cabo cabalmente, ¿no? Es decir, darle el American Way of Life y seducirlos por ese lado, que es en definitiva donde ha tenido éxito Estados Unidos, que es en el avance cultural de una cultura que le permite, en términos generales, al ser humano, desarrollar el potencial y sus autonomías. Yo no digo que sea el ideal, pero es un país que todavía sigue representando ideales de libertad, muy cuestionables desde el punto de vista de cosas que están pasando muy desagradables en los Estados Unidos, pero que todavía sigue siendo el poder material concreto que se puede enfrentar a quienes tienen una concepción de la libertad o una ambición para la destrucción de la libertad o una concepción del ser humano mismo muy distinta a la que nosotros los liberales tenemos como modelo o como ambición o como utopía, si se quiere, hacia dónde ir.
Clarísimo, y te pregunto, ¿quiénes son los talibanes? ¿O qué son los talibanes culturalmente, étnicamente, valores? Hemos visto y vemos por la tele lo que sucede, el tema de la mujer, el tema de las restricciones a nivel religioso, pensamiento, etcétera, pero desde tu punto de vista, ¿quiénes son los talibanes? Los talibanes y en general muchos grupos de Medio Oriente se escudan en el Islam y en distintas versiones o aproximaciones al Islam, pero realmente están alejados de la doctrina del Corán, para decirlo de alguna forma. Este, Sí, ellos son culturalmente la mujer prácticamente despreciado en esta cultura, en general en la cultura árabe. No solamente estamos hablando de Afganistán, lo vemos en Arabia Saudita, donde son países un poco más sofisticados y donde sus dirigentes han sido instruidos en universidades occidentales de primera línea, ¿no? Pero yo diría que si el objetivo de las naciones más libres es conquistar esa forma de ser de los afganos, está perdiendo el tiempo, digamos. Las naciones no no se doblegan desde el punto de vista cultural o democratizan desde el punto de vista cultural e institucional por la fuerza. Son procesos muy largos. Tal vez nos sirva acá hacer dos comparaciones, perdóname que me vaya específicamente del tema Afganistán, sino para hacer dos comparaciones en cuanto a la defensa de la libertad, que es el tema que más me preocupa. Pero si vos ves el caso de Japón, donde la guerra terminó con 2 bombas atómicas, que muchos cuestionan, que muchos cuestionan la necesidad de este instrumento bélico tan tremendo, pero la capitulación de Japón fue el emperador capituló, se rindió como Dios, es decir, renunció a su deidad. Fue tan aplastante la derrota que Japón realmente terminó conservando los rasgos de la cultura, pero occidentalizándose claramente, como lo podemos ver hoy en cuanto a su estructura económica, su movilidad social, la democracia como forma pacífica de relevo de las autoridades o de acceso al poder. Ahora, el otro caso lo podemos ver en Irán con el Shah. El Shah había hecho enormes avances en Irán. Por cierto que había violaciones de los derechos humanos, que había organizaciones que denunciaban esas violaciones de los derechos humanos, pero comparativamente con muchas de las naciones de alrededor, las libertades en Irán eran mucho mayores que las de los países de alrededor y mucho mayores de las que vendrían con los ayatolá, cuyo uso del Islam fue para doblegar a una nación, no para hacerla realmente más eficiente, más próspera, etc. No claro, sé si me claramente. No están estaba, perdiendo. no, se fue un poquito de la imagen, pero estás ahí todavía. Se ve un poquito bajó la calidad, pero se sigue viendo. No, y te preguntaba sobre el tema de Bueno, el, qué porcentaje del planeta, no sé si tienes el número, ¿no? Es árabe, y qué porcentaje es musulmán, que no necesariamente confluyen los números, porque países, por ejemplo, como Turquía es musulmán no árabe, pero para tener una idea de la envergadura de lo que podemos llamar. hay una eh, organización, los actuales, hay una organización que se llama Pew o PEW, que tiene permanentemente estudios sobre eso. Lo que sí se puede señalar es que el Islam crece en todas partes del mundo. Y yo creo que eso es para otra charla que tiene que ver con algunas características
de la cultura occidental de estos momentos, de cómo estamos asumiendo algunas responsabilidades en este momento, cómo estamos defendiendo la libertad, promoviéndola, cómo los estados están, yo diría que están estancados en cuanto a la visión de... Esto es muy fácil verlo desde el punto de vista económico, la verdad que con lo que se está haciendo en este momento para salir de la pandemia, con este keynesianismo así explosivo, esta inyección de recursos, etcétera, es decir, yo veo que el mundo se ha corrido lamentablemente hacia un socialismo por ahora democrático que es alarmante, pero justamente, y esto es una posición muy personal y no quiero, vos sabés que los liberales tenemos nuestras rencillas domésticas porque justamente somos liberales y está bien, pero en ese sentido yo creo que los valores están siendo totalmente avasallados, los valores que toda sociedad considera que deben ser el cuidado de la vida, en fin, y una serie de el derecho de propiedad, etcétera, están siendo no están siendo considerados en su justa medida. Y también creo, y también voy a ser muy personal en esto, yo sé que le pido disculpas porque mi objetivo no es ofender a nadie, pero por ejemplo Europa e inclusive los Estados Unidos, para tener la libertad que en algún momento tuvieron, pagaron costos muy altos, muy altos. Yo creo que las generaciones posteriores han perdido la noción de lo que significa la defensa de la libertad, que es el núcleo de lo que queremos conversar hoy. Yo a mi hijo, cuando era chico, le decía, mirá, la libertad se conquista de a gotas y se pierde a raudales. Y la verdad es que sigo pensando lo mismo. Podemos perder la libertad de la noche a la mañana. La Argentina es un caso de que a veces parece que estamos dormidos y no nos damos cuenta de cómo perdemos las libertades, y decimos, bueno, ya va a mejorar, o bueno, esto no va a pasar esto, no vamos a llegar a tanto, la sangre no llega al río y todo ese tipo de cosas, pero en realidad la libertad hay que protegerla. Cada uno sabrá cómo, involucrándose, es una forma de protegerla, pero también requiere que estemos preparados para todas las instancias de lo que significa una lucha por la libertad. Y para ir cerrando y volviendo al tema Afganistán, te consulto, ¿te parece positiva la medida de los Estados Unidos en términos de lo realizado en Afganistán, del retiro de tropas? ¿O te parece inevitable o te parece negativa? Yo creo que Biden comete un error enorme en la forma en que se retira de Afganistán. Este hombre, digamos, que se atribuyó la vacunación en Estados Unidos y la logística, cosa que había sido establecida en el gobierno anterior por la administración de Trump, y el desarrollo de las vacunas mismas. Después podemos discutir mucho en el cómo, pero no ha tenido la capacidad o no lo ha dejado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacer un retiro, una retirada o un repliegue ordenado como correspondía, e inclusive haber renegociado los acuerdos de Trump con los talibanes. No hubo la democracia. Yo vi una lamentable, inclusive compartí contigo un video muy lamentable de Biden respondiendo en una conferencia de prensa sobre el retiro de Afganistán, y realmente parecía un hombre totalmente perdido y totalmente desubicado, fuera de tiempo y forma. A mí personalmente me causó un impacto, una desazón profunda, porque no parecía estar contestando a las preguntas que le hacía el periodismo. Es un desastre la retirada. No entiendo el repliegue, que podría responder a un repliegue en función de un conflicto que se avisora futuro. Luis, querido, creo que fue clarísima tu palabra en este tiempo limitado que tenemos. Te agradecemos por la posibilidad de contar con una visión del tema de la defensa y la seguridad internacional en el marco de las ideas de libertad, que
justamente nuestro fuerte suele ser la economía, ¿no? Por eso creo que es tan rico entrar en estos temas que a veces nos incomodan y nos hacen pensar un poco más y nos hacen pensar a veces entre alternativas posibles y no ideales, ¿no? Así que, nuevamente, muchísimas gracias, Luis. Te invitamos a todos a seguirlo. A Luis, no te escuchamos, Luis. Una sola frase, muy chiquita. Sí. La guerra es un crimen atroz, pero está en la naturaleza humana, lamentablemente la violencia y el enfrentamiento, está en la naturaleza humana. Y no nos olvidemos que Hume hizo un enorme tratado sobre la naturaleza humana que deviene también en los principios o en el por qué tenemos que apoyar las libertades y el por qué no en contra de esa naturaleza humana en términos de negar o de intentar crear un nuevo hombre, que en definitiva es lo que quiso hacer el comunismo y el nazismo, con dos tremendos experimentos muy trágicos en la Europa del siglo pasado. Bueno, Luis, querido, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los presentes. Invitamos a que todos lo sigan a Luis Franco en sus redes, en Instagram, Twitter, Facebook. Y esta entrevista estará disponible, grabada en apenas unos segundos en Instagram y en unas pocas horas en las distintas redes como YouTube, como Facebook, como Twitter, en algunas partes incluso. Muchísimas gracias, Luis, gracias a todos los presentes y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo, Luis.